vocero, dice el presidente Hipólito Mejía, yo diría dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Las dos cosas, ¿verdad? Buenos días a usted. Bienvenido, don Viendo a Laura cada vez más avanzada. Laura, Sí. Laura está haciendo un aporte. Y felizmente hoy vemos al PRD un poco más avanzado también. Sí, exacto, sí, es una buen símil. Es verdad. Veo muchas sonrisas en los dirigentes del PRD, es decir, que parece que las preocupaciones han tenido un cierto alivio con el encuentro del ingeniero Miguel Vargas y el presidente Hipólito Mejía. Mira, tú recuerdas que creo que la última vez que yo vine aquí, yo te hablaba de que nosotros éramos partidarios y se necesitaba en el PRD el diálogo, el entendimiento entre nuestros líderes. Y recuerda que yo te decía aquí a ustedes que la separación entre dirigentes a este nivel siempre tiene algo de humano, que es lo primero que hay que superar. Y recordaba la experiencia que me tocó a mí vivir cuando se juntaron Peña Gómez y Jacobo Malutta, que la primera vez que ellos se juntaron, no hablaron de política, sino se fueron a tratar los temas que de índole hasta cierto punto emocional los afectaba en esa separación. Pues ahora esta primera reunión, como dice el presidente Mejía, que es una especie de romper el hielo, en una expresión muy popular de lo que quiere decir que es una especie de restablecer relaciones. Y cuando tú restableces las relaciones con una persona a la que tú tienes esta vinculación familiar, no hay duda de que ya eso crea un ambiente favorable para entonces después tú pasar a los temas políticos, tanto internos como fuera del partido. Y eso ha creado las condiciones, eso es lo que ha sucedido. Fíjate que han intervenido el doctor José Joaquín Puello, que es una persona que ha estado en contacto con Miguel, en contacto con Hipólito, y el general Soto Jiménez, que son personas que anteriormente también tenían unas relaciones estrechas entre sí. Y eso ha generado este ambiente. Nosotros tenemos que decir que esa reunión se produjo cuando días después el general Soto Jiménez había visitado al presidente Mejía, que también fue una especie de restablecimiento de relaciones entre ellos, que había diferencia. Cierto distanciamiento. Exactamente. Entonces, esas relaciones se restablecieron. ¿Qué se sirvió en la mesa? Tú sabes cómo son esas comidas como las que son características de Hipólito Mejía. Pero déjame decirte lo siguiente. Quizá por el almuerzo se saben los temas. Por lo menos de que fue bastante rentable. Pero mira este tema. Nosotros hace meses habíamos decidido que era conveniente buscar un puente de comunicación con el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. Y designamos en esa responsabilidad al compañero César Sánchez, que es una persona que además que de confianza del presidente Hipólito Mejía, también es muy de confianza de Miguel Vargas Maldonado, porque estudiaron juntos en Mayagüez y compartieron, o sea, hay una relación personal muy estrecha, además de la política. Entonces César había hecho ya cerca de 3 o 4 reuniones con Miguel Vargas Maldonado. ¿César Sánchez? César Sánchez. Había ya hecho como 3 o 4 reuniones con Miguel Vargas Maldonado, tratando de ver si nos poníamos de acuerdo. Yo también le dije a ustedes la última vez que vine aquí en un programa, que yo mismo había estado en contacto con dirigentes del entorno de Miguel Vargas Maldonado, reuniéndonos, explorando las posibilidades y hablando de la misma inquietud de que había que producir un entendimiento, que cosa tan grande pudo haber pasado entre estos dirigentes que no se puedan juntar, que no se puedan sentar. Porque precisamente César Sánchez y yo fuimos los que durante el año completo de la campaña electoral nos mantuvimos manteniendo la relación del comando de campaña con Miguel Vargas Maldonado y nunca pudimos reunir. O sea que eso viene trabajándose de hace mucho tiempo. Afortunadamente esta reunión se produjo. Ya ayer mismo inclusive el compañero César Sánchez se reunió otra vez con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, como en la continuidad de este primer encuentro de Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Explorando. ¿Qué cambió dentro de la dinámica? Porque a pesar de que se habían hecho esos esfuerzos, por mucho tiempo fueron totalmente infructuosos. ¿Cuál ha sido el detonante para que las cosas den este giro de 180 grados? Mira, a mí me parece que tú sabes que el liderazgo político tiene que ver mucho con el ambiente que lo rodea, la situación que te rodea. Ya llega un momento que las cosas llegan a un punto en que ya no se aguantan más y que donde entran ya en juego los intereses ya no tuyos y míos, sino del entorno también. Y vienen incidiendo muchas cosas. Hay grandes preocupaciones en el sector, te diría, empresarial de la República Dominicana por la situación del PRD interna. En la propia iglesia, hace apenas 2 semanas, una comisión de dirigentes de nosotros se reunió con el cardenal, tratando de la misma situación y de la
y de otros temas nacionales como el tema de proyectos de ley de partido político y ley electoral como parte de la búsqueda de consenso, y ahí sale a relucir el tema del PRD. Aunque a uno le da la impresión que al PRD no le importa mucho eso. No, todo lo contrario. Nosotros hemos visitado todas las organizaciones de la sociedad civil. Hemos visitado en 100 partidos políticos con esos dos proyectos de leyes. Y en cada una de esas reuniones sale a reducir el tema del PRD. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sectores de la sociedad importantes han estado preocupados por el problema del PRD. Pero el entorno, los dirigentes de cada uno de los líderes del partido, también, porque son dirigentes que tienen aspiraciones políticas. Y si ven que esto no tiene solución, que esto de nunca acabar, ya pone en juego los intereses tuyos también. Entonces también vemos la situación del país. Nosotros diríamos que sería una irresponsabilidad histórica de los dirigentes del PRD que en un momento como el que vive el país, el PRD no juegue ese rol que tiene que jugar de oposición. Pero quizás... Y todas esas cosas van presionando. Quizás procurando identificar esto que dice Laura, que ha cambiado, se dice que una de las razones por las que Miguel y el presidente Mejía deciden juntarse es porque parece que no encontraron un ambiente muy favorable en sus encuentros con el presidente Medina y con el presidente Leonel Fernández, desde el punto de vista político. ¿Usted conoce cuál fue el ambiente en que se dieron esos encuentros? Bueno, mire, en el caso de la reunión del presidente Mejía con el presidente Danilo Medina, nosotros fue perfectamente positivo para nosotros. O sea, eso en el caso de nosotros, eso no influyó. Todo lo contrario, el propósito... No, pero no era que no fuesen corteses, sino... No te quiero decir que desde el punto de vista político... No, el propósito que nosotros buscamos, desde el punto de vista del objetivo con esa visita, nosotros lo logramos. O sea, ¿cuál era el objetivo? Fue positivo. O sea, en este caso, hay también un restablecimiento de las relaciones con el presidente Danilo Medina, con el cual el presidente Mejía también tenía relaciones personales y políticas muy buenas, y hacía tiempo que se habían roto. Entonces, nosotros decíamos, bueno, si el presidente, porque fíjate, por eso fue él acompañado de parte de sus familiares, porque ahí había también una relación personal que se había hasta cierto punto distanciado, vamos a decir, y eso fue un restablecimiento de relaciones. Pero también recuérdense que había el problema de si el presidente Mejía reconocía o no reconocía a Danilo Medina como presidente de la República, y había cierto ambiente un poco delicado, y tanto gente vinculada al presidente Danilo Medina como al presidente Hipólito Mejía entendían que eso había que ayudar a apaciguarlo un poco ante la sociedad dominicana, ante el pueblo, y eso se logró. Porque, ingeniero, y lo que resulta interesante del caso, interesante desde el punto de vista positivo, es que de un tranque absoluto, en cuestión de horas, el tema ha dado saltos inmensos de avance. Y usted que bien destacaba el aspecto de la parte personal, más allá de la política, muchas veces es más fácil resolver la parte política que la parte personal, sobre todo cuando se llega al maltrato en la dinámica de las relaciones institucionales o políticas. ¿Realmente estos encuentros han logrado mitigar a nivel personal esa rivalidad que durante tantos meses se fue cultivando? Bueno, tú sabes más que meses, años. Mira, yo pienso que las cosas van poco a poco. Mira, nosotros estábamos en estos días, y este es un tema que yo quiero que ustedes conozcan, que los amigos televidentes conozcan. En estos días teníamos una urgencia, o tenemos una urgencia, en estos días, que esa conversación ayudó a que las cosas pudieran resolverse. Días antes, cuando César Sánchez estaba visitando a Miguel Vargas Maldonado, había algo muy puntual, y es que el viernes se conmemora un aniversario de la muerte del doctor Peña Gómez, el día 10 de mayo. Entonces, nosotros tenemos un programa de actividades, y Miguel Vargas tiene un programa de actividades también. Entonces, nosotros quisimos explorar la posibilidad de ver si lo podíamos hacer juntos, el programa de actividades. Sabíamos que hay poco tiempo, que quizás no las condiciones se dan, pero había que comunicarlo, había que ver qué posibilidades. Bueno, en el día de ayer, ¿qué se acordó? Como lo hicimos el año pasado, que Miguel Vargas estuvo en el cementerio en la conmemoración de esa fecha, el año pasado, y nosotros estuvimos en la iglesia de la Mercedes. Ahora va a ser al revés. Miguel Vargas va a estar encabezando una misa en la iglesia de la Mercedes, y nosotros vamos a estar encabezando los actos en el cementerio. De manera que las cosas continúen normalmente, que se vea una conmemoración. Pero siguen divididos. No, divididos. Solo que uno en la iglesia y otro en el cementerio. Divididos no, pero es acordado. Acordado, que es lo importante. Fíjate que hasta eso. ¿Por qué, Percio? Porque hay situaciones que tú esto lo estás manejando en días y horas. Y hay que evitar que cualquier compañero vaya y le vocee a un dirigente una cosa en un sitio. ¿Por qué?
puede ser que entre tú y yo hayan bajado las tensiones, pero ¿y quién controla? Pero no tiene esto un efecto multiplicador o una repercusión positiva en el ambiente del PRD. Sí, pero recuérdate que todos los humanos no reaccionamos igual ni a la misma velocidad con las cosas. Tú sabes que un dirigente al nivel de nosotros pudiera que no hay ningún problema, pero hay gente abajo que tienen expresiones que eso hay que esperar, que madure esas cosas. Pero además, como te estoy diciendo, hay hasta relaciones entre los mismos dirigentes, de un lado y de otro, que son cosas que tienen que ir poco a poco. Date cuenta que estamos hablando de una reunión del presidente Mejía y Miguel Vargas Maldonado, nada más, pero ahí hay gente que tú tienes, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera, y otros dirigentes que también hay que contribuir a que esas relaciones se vayan restableciendo también. O sea, nosotros hemos entendido que esto hay que llevarlo al paso, no hay que por qué precipitarlo. Porque lo importante es que se crea el ambiente para poder conversar, para poder ya profundizar. Ingeniero. El PRD tiene una tarea muy grande, oye, es elegir sus autoridades. Ingeniero, pero vamos a ver. Y oye la tarea del PRD. Bueno, pero espérese, porque posiblemente usted me va a hablar de esas tareas. Después del encuentro, sí, que se supone que viene a restablecer un poco la comunicación, el asunto, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la agenda para continuar, digamos, salvando estos obstáculos que ha podido? Porque yo veo que de pronto pasamos de la parte crítica a la convención, pero uno sabe que en eso hay un tránsito de conversación, de negociaciones, sí, que parecería llevar otro proceso diferente y no ir tan rápido a la convención. No, mira, lo primero es llevar al partido a la normalidad de sus organismos, porque tú no puedes tomar decisiones por encima de lo que es la parte institucional. O sea, si tenemos una comisión política, un comité ejecutivo nacional que no se puede ni reunir, pues yo creo que son los organismos que deciden toda la vida partidaria. Tú tienes que lograr un ambiente y condiciones para que restablezcamos la normalidad en el partido, que volvamos a convivir, porque es como una familia. Si no se separan el esposo y la esposa, lo primero es venir a la convivencia familiar en el hogar, y a partir de ahí tú puedes hablar de presupuesto, puedes hablar de si van a comprar un carro, si van a hacer una serie de cosas. Entonces, en este caso, lo primero es tratar de crear el ambiente para restablecer la vida partidaria, que el partido funcione sus organismos. Primero eso. Porque en el PRD, el tema de la convención siempre ha sido práctica, que el liderazgo se pone de acuerdo o busca de consenso algunos elementos. Por ejemplo, la designación de una comisión organizadora, la fecha de la convención. Y ahí vamos, la famosa fecha de la convención. Sí, pero eso siempre ha sido así en el PRD. Porque también tú tienes que hacer un proceso que pueda salir exitoso. Tú tienes que poner gente que sean confiables para todo, a dirigir ese proceso. O sea, todo eso en el PRD siempre, aún sin problema interno que de diferencia y con los aspirantes, siempre eso se busca consenso. Porque tú tienes 3 o 4 aspirantes. Lo primero hay que tener consenso con los aspirantes. Mira, aquí vamos a poner esta comisión organizadora con estos compañeros dirigentes. Si alguien lo objeta, uno tiene que estar. Algunos dirigentes han hablado, incluso como forma de solución, de una convención consensuada o convenida, en la que se pongan de acuerdo en los cargos básicos y que simplemente bajen a ser ratificados en la base. ¿Se ha explorado esa posibilidad? Todavía no hemos entrado en ese tipo de conversación. Como yo te he dicho, esta es una primera etapa de aproximación. Pero yo me imagino que todas esas conversaciones que ustedes están teniendo o que han estado teniendo entre dirigentes medios y altos del partido, que no trasciende, porque ha trascendido la de Miguel y la de Hipólito, sí, pero ustedes se han estado reuniendo entre las partes. Fíjate. Y se supone que cuando conversan plantean soluciones posibles. Sí, fíjate, hay quienes plantean eso, de que pudiéramos ponernos de acuerdo, por lo menos en los dirigentes más importantes, para llevar, presidente o secretario. Hay quienes plantean lo que llaman de hacer una convención pactada, consensuada su dirección, pero hay quienes entienden que debemos dejar la base que vote. Son posiciones. O sea, yo te voy a decir una cosa, ahora mismo el PRD en su base, es decir, de la dirigencia municipal hacia abajo, está en convención. Y nosotros mismos lo hemos puesto en convención. O sea, hay una comisión conjunta que preside la compañera Yanilda Vázquez, que ha visitado todos los municipios del país, todo el país durante 3 semanas consecutivas, inclusive esta semana continúa, reuniendo a todos los dirigentes, hablando de la convención y preparándolo para la convención. Y ahí abajo... Es que la parte de Miguel la había calificado casi de clandestina. Pero los PRDistas están en convención, porque ¿qué pasa? Que en cada municipio, en cada distrito municipal, en cada zona, también hay aspirantes. Entonces hay los compañeros
están en eso. No sé. Pero sería Lo que te quiero decir, generalmente, cuando se va a procesos como esto, hay un mínimo de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo importante es que un proceso convencional como este cause la menor herida posible. Porque tú después tienes otro proceso que para escoger los candidatos a cargo electivo. Entonces tú no puedes tener, como diríamos nosotros, un ejército que salga herido de un proceso y de otro proceso, porque cuando llega a pelear con el contrario lo van a matar. Aunque ya la herida está. No, Aquí lo que hay que evitar es que sangre. Bueno, mira, y precisamente estando la herida, pero déjame decirte que a el veces... proceso de votación lo que hace es agitar nuevamente la competencia política a lo interno del Bueno, partido. pero lo que te quiero decir es que, oye, a veces cuando tú tienes situaciones como esta, que las situaciones profundizan, a veces la solución, entonces fuerte. Levanta la mano. No, levanta la mano. Cuando ves la aspiración, tú lo ves muy cantado y de repente levanta la mano, yo estoy aspirando y tú aspiras por qué. Entonces, porque es un partido muy abierto en ese tipo de cosas. Entonces, todo el mundo quiere mucha transparencia y mucha claridad en lo que se está llevando a cabo. Fíjate que... Por eso que usted quiere, bueno, o no usted, parece que hay grupos que quieren convención abierta, que simplemente se vote. No, mira, yo soy de los, yo digo, mi opinión particular, yo soy de los que siempre he dicho que uno tiene que hacer lo que le conviene al partido, no a una gente en particular. Porque hay gente que tuve que decían antes, de que lo que diga Peña es lo que va, pero si lo que decía Peña era contrario a él, decía eso no va, ¿no entiendes? Puede ser una frase muy famosa en el PRD, sí. Lo que diga Peña es lo que va, y cuando Peña decía, mira, hasta que no me toque a mí. No, de una vez ahí Peña era malo. Entonces yo creo que esto es un asunto de que el liderazgo del partido tiene que tener la suficiente capacidad, inteligencia y madurez para saber qué es lo que conviene en esta cosa. Ingeniero, vamos a ver el... Porque mira los escenarios que nos quedan a nosotros por delante. Oye, las autoridades vencen ahora el 19 de julio, es una verdad. Es una verdad que no solo la presidencia de Miguel Vargas Maldonado, sino la Secretaría General y la Secretaría de Organización y todos esos cargos vencen ahora, no es uno, son todos. Sí, pero... Y eso está documentado en actas, en la Junta, todo eso está documentado. Entonces, ¿qué quiere decirte con eso? Ese es un proceso de renovación de la dirección partidaria que va desde lo nacional hasta el último rincón del país y del exterior, donde hay PRD. Pero es un proceso delicado. Pero vamos a ver este escenario. Después de la conversación y de la, digamos, del intento de normalización de la vida institucional del partido, el PRD tiene dificultades en saber cuáles son qué cantidad compone la comisión política, qué cantidad compone el CEN. ¿Cómo se va a dirimir eso? No, mira, ¿cuál es la lista válida? No, déjame decirte, lo de la comisión política no hay ninguna duda, eso está muy claro. Eso para ambas partes. Eso está muy claro. Es decir, que si se convocara a la comisión política mañana, sí, eso se sabe quién se sabe en la puerta quién puede entrar, quién no puede entrar. Como nosotros lo sabemos. Eso no hay ningún problema. Donde hay discusión es con el Comité Ejecutivo Nacional. La discusión es de qué número de personas. En la composición, porque se produjeron unas modificaciones después de la elección. ¿De qué tamaño es la diferencia? Sí, para ver de quién está y quién no está. Oye, pero porque no era la totalidad de la membresía del CEN, era respecto a una porción de la membresía. Sí, pero mira qué pasó ahí, que ahí entraron gente y sacaron gente, y cuando tú vas hay como 1000 personas involucradas en el proceso de entrada y de salida. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo sencillo. El presidente del municipio de Gapar Hernández, por ejemplo, de Moca, presidente del partido, por su condición de presidente, no por su nombre, no, él es miembro de derecho del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional. Para ponerte un ejemplo de varios ejemplos que hay. Bueno, pues él no aparece, lo sacaron. Para ponerte un ejemplo. O sea que no era posible sacar a ese señor porque él no es por su nombre, es por el cargo que tiene. En toda institución tú sabes que hay gente que por la función que desempeña de derecho le corresponde estar con la... Entonces, esas son cosas que en medio de este reperpero, como dicen, y decisiones del tribunal, bueno, son como le llaman. ¿Cómo tú le dirías eso? Que cómo es posible que una persona que de derecho pertenece a un organismo, no él, sino el cargo, que lo saque? Ingeniero, tengo entendido que en las conversaciones de posibles arreglos, ustedes han estado hablando, ambos grupos, de la necesidad de reducir los organismos del partido, las cantidades, que no sean tantas personas en comisión política, tantas personas en el CEN. ¿Es así? Mira, y si es así, ambos grupos están más o menos de acuerdo en eso. Esa idea es muy bonita en el PRD, con la filosofía preciosa. Cuando una vez a Peña Gómez le plantearon eso, chimo dirigente, mire, esa comisión política que estamos aquí no puede ser tan grande, y Peña le dijo, yo estoy de acuerdo, vamos a ver lo que van a renunciar que están aquí. Nadie. Pues yo lo que estoy diciendo, decía, vamos a ver lo que están dispuestos a renunciar aquí.
todo el mundo miró la cara, todos de acuerdo que hay que reducir la comisión, pero nadie quiere renunciar. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Sí, porque es muy bonito, la filosofía preciosa. Tú no ves que el PLD ahora va a poner 100 más en el comité central. ¿Tú no te dieron cuenta? Pero esos son chiquitos. Sí, está bien, pero en el PLD, que antes eran así, que eran parecía una logia, ellos ahora están hablando de poner 100 más, porque no pueden elegir, sustituir a lo que hay, entonces van a agregar 100. Porque ellos van ya más o menos a la misma práctica que nosotros, porque es que la política, señores, no es matemática. Estoy bregando con gente, aquí tenemos que tener psicólogos, psiquiatras, maestros, de todo para bregar, porque es la naturaleza del ser humano y del dominicano, que ya te saben cómo es. Entonces, eso está muy bien, muy bonito, pero yo pienso que lo primero que hay que resolver con lo que tenemos ahora. Porque, óyeme, eso implicaría modificaciones estatutarias, porque eso es un mandato estatutario de reducción de los organismos. Lo que se utiliza en situaciones como esa es que tú creas mecanismos donde, oye, tú creas mecanismos sí, pero donde tú puedas conducir el partido en la dirección que tú dices, pero oye, eliminar. Pero vamos a ver una cosa. Por ejemplo, ¿quiénes son los miembros de la comisión política? Los, por ejemplo, el presidente, el secretario. Sí, hay una parte electo. De la organización. Sí. Porque quizás la que se pudiera. Los vicepresidentes, pero cuando tú coges los vicepresidentes y son 45. Y coge los secretarios, son 45, y así va, y va. Pero ¿por qué los vicepresidentes? Porque los estatutos dicen, los estatutos dicen. Sí, pero esa sería de las cosas que pudieran cambiarse. Bueno, decirle eso a un compañero vicepresidente, que ya él no va a ser la comisión política, te crearía una situación que tú no tienes. Y entonces, pero ¿y cómo se va a resolver lo del Comité Ejecutivo Nacional? No, eso sí, eso... Porque ahí hay un conflicto en el cual hay un grupo que entiende que va y hay otro que entiende que va también, lo que pasa es que por razones distintas. Laura, cuando hay voluntad política, oye, lo legal se resuelve de una vez. Porque es un problema de voluntad política. Porque como yo te estoy diciendo ahora mismo, si yo te digo que el presidente Gaspar Hernández no está ahí y le corresponde derecho, ¿qué tú tienes que hacer? Decir, es verdad, vamos a ponerlo. O sea que sencillamente una de las soluciones salomónicas sería un entrentón. No, una depuración, vamos a ver los casos, porque el problema de esto es que se ha hecho, tú hiciste una cosa y yo hice otra, ahora cuando nos sentamos, y si hay voluntad política ya el razonamiento ya funciona, pero cuando no hay voluntad política, así. Pero fíjate, yo soy de lo que digo, es verdad, el PRD debía de reducir sus organismos, pero en este momento, oye, ese tema es un ingrediente que es mejor, vamos a resolverlo como estamos, porque hay otro tema, mira, que son fundamentales resolverlo. Pero deja eso así mientras tanto. Deja eso así mientras tanto, porque tú vas a meter porque tú vienes a meter un ingrediente que entonces te va a complicar más el proceso. Por lo que yo te decía, tú le vas a decir a 45 vicepresidentes, mire, ustedes no son miembros de la comisión política. Hoy te han dado una crisis, porque en el PRD un cargo eso es un estatus. Pero y en cualquier partido, hasta con un carnet andan, hay cosas ahí, sí. Entonces eso es algo que la gente tiene que se lo ganó. Ingeniero, ese es el primer jabón del sancocho. El otro es la fecha de la convención, que independientemente de que el acercamiento permita consensuar una comisión organizadora, que se definan los mecanismos, hay una diferencia aparentemente irreconciliable en cuanto al momento en que se va a realizar esa convención. ¿Ha habido un acercamiento con relación a ese tema? Déjame decirte, la fecha que plantea Miguel Ramón y la que planteamos nosotros son manejables las dos. ¿Por qué? Te voy a decir, oye, las dos son manejables. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la convención del PRD? Porque vamos a ver qué es lo que es el proceso convencional del PRD. El proceso convencional del PRD es, y como yo digo proceso, porque son etapas para elegir las autoridades. Cuando nosotros decimos el 21 de julio, estamos diciendo que el 21 de julio viene la votación universal, lo que le llaman las primarias, y ahí se eligen una parte de los cargos.